Bueno, arrancamos chicos finalmente. Mi nombre es Pablo Cavallo, pertenezco a la empresa WiseCX. Wise es una empresa que desarrolla soluciones de software para que ayuda a las empresas a poder acercarse de una manera eficiente a los clientes, ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos una plataforma de Customer Service Omnicanal, tenemos una plataforma de envío de campañas de marketing multicanal también, y tenemos algunas aplicaciones o herramientas de inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar justamente de esto, ¿sí? Un poquito sobre inteligencia artificial en general, ¿sí? Pero con un enfoque particular. La idea es que ustedes se lleven ideas prácticas, ¿sí? O un conocimiento un poco más práctico y tratar de no irnos por las ramas porque es muy fácil irte por la teoría, irte por algoritmos o todas las tecnologías, muchas tecnologías que tienen que ver con inteligencia artificial. Vamos a tratar de aterrizar un poco eso a la realidad, ¿sí? Y llevarnos cosas prácticas que podamos aplicar en nuestros negocios hoy, mañana, la semana que viene, de manera inmediata y cosas reales y tangibles, ¿no? A ver, arranquemos. ¿Cuántos de ustedes conoce alguno de estos conceptos? Levanten la mano. ¿Alguno de estos conceptos sabe más o menos qué significa? Bien, bueno, bastante bien. ¿Cuántos conocen todos los conceptos? ¿Todos saben qué? ¿Alguien sabe qué significa cada una de estas palabras, cada uno de estos términos? No, ok, bueno, no importa, no importa. A mí no me interesa mucho esto. ¿Cuántos de ustedes han visto estas películas? Casi todos. ¿Sí? ¿Qué películas, no? Terminator, inteligencia artificial, increíble, increíble. Wall-E, bueno, Yo Robot. Kill Command no la vi, ¿alguien la vio? ¿No? Tampoco, pero estaba en la imagen, no sé, digo, pero debe tener que ver con inteligencia artificial. Bueno, acá hay muchos conceptos, no vamos a hablar de estos conceptos, vamos a quedarnos con algunos, nomás con uno o dos, que son los realmente importantes, los que se aplican al enfoque que le quiero dar a la charla. Tampoco vamos a hablar de futuro, ¿sí? De esto de la inteligencia artificial, de cómo Skynet va a controlar la inteligencia artificial, va a acabar con la raza humana. No, tampoco vamos a hablar de eso, no vamos a hacer futurología, ¿sí? Vamos a tratar de aterrizar eso ya a cosas que son un poquito más cercanas que nosotros, ¿no? ¿Quién tiene algún asistente de estos asistentes que utilizan mucho la inteligencia artificial? Alexa, Google Home, ¿alguien? Algunos, buenísimo. ¿Quién tiene un Tesla? Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ahí ya no, cero humanos, cero humanos. Bueno, estas son aplicaciones, son ejemplos reales, ¿sí? Actuales, que hacen un uso intensivo de las distintas tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, vamos al concepto o a la definición básica, ¿sí? De qué es la inteligencia artificial, como para que setemos como una base, ¿no? Hay un montón de definiciones en la web. Yo agarré una que, de vuelta, sea lo más simple posible, lo más fácil de entender posible para nosotros que somos técnicos, ¿sí? Y básicamente, bueno, la inteligencia artificial es la teoría y el desarrollo de sistemas de computación, ¿sí? Siempre estamos hablando de sistemas computacionales, ¿sí? Siempre está la computadora, los algoritmos relacionados a la ciencia de la computación, que realizan tareas que normalmente serían o requerirían de inteligencia humana, ¿ok? El humano, naturalmente, en su esencia de ser humano, hace tareas, ¿sí? que bueno, son difíciles de replicar por una computadora o una máquina. Entonces, la inteligencia artificial es justamente la capacidad que tiene esta tecnología de poder emular de una u otra manera, parcialmente, totalmente, algo que el ser humano hace ya naturalmente, ¿no? Como por ejemplo, la percepción visual, ¿sí? El hecho de, con ciertos algoritmos, detectar caras, ¿sí? O detectar objetos, ¿sí? Y darse cuenta de qué es ese objeto. O por ejemplo, reconocimiento del habla, ¿sí? Veíamos, Alexa te entiende el lenguaje humano, ¿sí? Y lo transforma eso en bytes, que luego tienen un significado y te permite darte una respuesta, ¿no? Toma de decisiones, traducción. Ni se imaginan lo complejo que es traducir un lenguaje
a otro, ¿no? Y bueno, detrás de eso hay un montón de tecnología, muchos de ellos son algoritmos de inteligencia artificial que permiten que una máquina pueda hacer algo que a lo mejor un humano lo hace de una forma más natural por la esencia de ser humano, ¿no? Vamos a bajar todos esos conceptos que vimos al principio a 3, básicamente, y después de esto vamos a quedarnos con 2, ¿no? Primero, inteligencia artificial es todo, básicamente todo, es este paraguas, ¿no? Que engloba un montón de tecnologías que permiten o hacen que las máquinas puedan percibir, puedan tomar decisiones, puedan tener cierta lógica, puedan aprender, ¿sí? Porque las computadoras, los algoritmos de inteligencia artificial pueden aprender, ¿no? Básicamente quédense con esto, que es todo, ¿no? Inteligencia artificial son todas las tecnologías relacionadas con estas capacidades. Dentro de inteligencia artificial tenemos el machine learning, ¿sí? Muchos han escuchado el machine learning. ¿Quién sabe qué es el machine learning exactamente? Espectacular, buenísimo. Machine learning básicamente son algoritmos, ciertos algoritmos de inteligencia artificial, cierta tecnología que permite a través de información con la cual nosotros le enseñamos de una u otra forma, inyectamos a esos algoritmos, permite tomar decisiones de una información nueva que ingrese, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero quédense con este término, machine learning. Si hay un concepto que quiero que se lleven hoy, es machine learning. Y después tenemos una tecnología que es un subconjunto del machine learning, que es el deep learning, que ya es un uso o son algoritmos más sofisticados que tienen que ver con redes neuronales que tratan de emular de cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Pero ya es un poquito más avanzado, no nos vamos a ir por ese lado. Acá hay una diferencia, o está básicamente graficado cómo funciona el machine learning. A ver, tenemos puntero acá. Bueno, básicamente ingresa una entrada, un input. Hay alguien, ¿sí? Que por ahora es un humano, el machine learning puede ser un humano, que determina el feature que se llama la característica, ¿sí? En este caso, si es un auto o no es un auto, y con ese input, con esos datos, le enseña al algoritmo de clasificación, crea un modelo, que se llama, donde le dice, mira, esto es un auto, esto también es un auto, esto no es un auto, ¿sí? Esos son los datos con los cuales un ser humano, por ejemplo, puede enseñar a un algoritmo de machine learning a, posteriormente, clasificar, ¿sí? ¿Cuál es el poder del machine learning? Que luego, cuando venga una foto nueva que tiene un auto, el algoritmo, en base a esa inteligencia que crea, en base a ese histórico, puede identificar patrones, ¿sí? Y con cierta asertividad o con cierta probabilidad puede determinar si eso fue un auto, si eso nuevo que está entrando es un auto o no es un auto, ¿ok? Esos son los algoritmos de clasificación de machine learning. ¿Qué hace el deep learning? Bueno, como les decía, un poquito más sofisticado, donde automáticamente puede determinar, puede hacer clustering, puede determinar si es un auto o no es un auto y otros features más, otras características más, para tomar decisiones de clasificación posteriormente, ¿sí? Pero bueno, quédense con esto, machine learning, clasificación, ¿sí? De características automáticas con cierta probabilidad basado en un entrenamiento anterior. ¿Ok? Eso es el machine learning. Aplicaciones, las que todos vemos y sabemos. Los autos autónomos, ¿sí? La salud, ¿sí? O lo relacionado a la salud está teniendo un impacto grandísimo, grandísimo, en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y tecnologías relacionadas, y va a tener un impacto mucho mayor en un futuro no muy lejano, ¿sí? Por ejemplo, hay modelos de machine learning que se han entrenado, ¿sí? Con, no sé, resonancias magnéticas, ¿sí? Entonces le he dicho, esta resonancia de este ser humano tiene tal enfermedad, tiene un tumor, por ejemplo. Esta también, esta no, esta sí, esta sí, esta sí. Entonces, cuando venga una nueva resonancia magnética, ¿sí? El algoritmo automáticamente predice, ¿sí? O infiere con cierta probabilidad de que ese nuevo estudio de esa persona puede tener o no, ¿sí? Una enfermedad determinada, ¿no? Es muy, muy poderoso, pero todo se basa básicamente en esto que comentaba anteriormente, que es Machine Learning. Chatbots,
las aplicaciones, bueno, de soporte al cliente, de translation o traducción de lenguajes, reconocimiento facial, ¿sí? Nosotros no nos damos cuenta, pero hay muchos aeropuertos del mundo, la mayoría en lo que son Europa y Estados Unidos, que constantemente te están reconociendo la cara, ¿sí? Buscando, por ejemplo, no sé, terrorista o buscando lo más buscado del FBI, bueno, constantemente están filmando y algoritmos de machine learning, algoritmos de inteligencia artificial, están intentando determinar una coincidencia entre una base de datos que tiene anteriormente con la cara o que está detectando, ¿no? Bueno, ni hablar del Google Fotos, también el Instagram, todo hacen el autotagueo, el autotagging con algoritmos por detrás de Machine Learning e Inteligencia Artificial. Los asistentes personales, Siri, Alexa, Google, Cortana, ¿sí? Son solamente algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial. ¿Hasta ahí venimos bien, chicos? ¿Alguna duda? Perfecto. Bueno, algunos beneficios. Esto es súper importante, chicos, y quiero que aquí, a partir de aquí, empecemos a pensar en nuestros negocios, empecemos a pensar en nuestras empresas, nuestro emprendimiento, nuestro rol, nuestras tareas, y veamos cómo podemos bajar todos estos conceptos que hasta ahora son definiciones, cómo lo podemos bajar a aplicaciones prácticas reales, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Primero, que es incansable, o sea, trabaja de manera ininterrumpida, ¿sí? 24/7. O sea, nosotros, un chatbot, por ejemplo, trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana. Teléfono pueda tener el chat o algún canal de contacto. Pero si yo quiero a las 3 de la mañana realizar una compra, ¿sí? Es muy probable que no haya personas humanas detrás de los canales de atención. Pero si nosotros tenemos un chatbot configurado para las preguntas frecuentes, que en general son la mayoría con los que se puede encontrar una persona, puede ayudarnos en cualquier momento, en tiempo real, ¿sí? A tener un cliente al menos satisfecho en cierta medida, según la expectativa de la hora que se está contactando, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta esto. La tecnología que nosotros implementemos de inteligencia artificial basado en esto puede ayudarnos a realizar trabajos repetitivos todo el tiempo, las 24 horas, 7 días a la semana. Mejora la eficiencia, disminuye el error, maneja complejidad y toma decisiones rápidas, ¿sí? Al ser máquinas, básicamente a lo mejor una decisión que tenía que toma un humano, que le puede llevar algún tiempo, la máquina, si está bien entrenado, lo puede hacer de una forma prácticamente en tiempo real, ¿sí? Hay menores costos de mantenimiento. Una vez que diseñamos e implementamos, por ejemplo, un chatbot, ¿sí? O un modelo de inteligencia artificial para clasificar intenciones, puede que la implementación tenga un costo relativo, ¿sí? Significativo, pero ese costo empieza a disminuir hasta prácticamente un mantenimiento muy bajo, ¿no? Muy económico. Y algo que no es menor, chicos, nos libera de tiempo para hacer lo que mejor nosotros sabemos hacer, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con aportar valor real, qué sé yo, por ejemplo, en el customer service, ¿sí? Está desperdiciado un recurso humano para responder preguntas frecuentes, ¿sí? O los medios de pago, ¿sí? O una consulta de saldo, ¿sí? Algo que podríamos obtener de un servicio web y devolverlo, que lo devuelva directamente un bot, un asistente automático. Está desperdiciado, ¿sí? Ese recurso humano que tiene empatía, que tiene cierta coherencia natural, como decíamos, ¿no? Capacidades naturales para poder resolver problemas más complejos, tienen que ser aprovechados para justamente problemas complejos, no preguntas frecuentes. Entonces esto tiene que ver con utilizar mejor nuestros recursos disponibles. Y mejora nuestro estilo de vida, ¿sí? Básicamente, o sea, el hecho de no tener que hacer tareas repetitivas, dejárselo a máquinas, ¿sí? O hacer lo que nosotros somos buenos a hacer, mejora nuestro estilo de vida. Bueno, este slide me gustó mucho porque es como que nos indica qué tan metida está la inteligencia artificial hoy en día en uno de los aparatos que más utilizamos prácticamente todo el día, que es el celular, ¿no? Fíjense, nuestro celular hoy está utilizando inteligencia artificial para
predecirnos el texto que escribimos, ¿sí? Para darnos sugerencias de Google Maps, ¿sí? Google Maps, cuando intenta determinar cuál es la ruta más eficiente según el destino que vos pusiste, te utiliza inteligencia artificial para los asistentes de voz, para las búsquedas por voz, ¿sí? Para pasar tanto de voz a texto como de texto a voz, para hacer bueno, traducciones, para clasificarte el email. Gmail constantemente está utilizando inteligencia artificial para detectar si un email es spam o no, si un email va a la bandeja de marketing o va a la bandeja normal, ¿sí? No sé, localización, la parte de clasificación de fotos, o sea, hoy la inteligencia artificial está metida en nuestras vidas de manera muy, muy profunda, ¿no? Y a veces ni nos damos cuenta. Yo les decía que si hay un concepto que quiero que se lleven es el tema del Machine Learning, ¿sí? Cómo funciona el Machine Learning y esto de los Intent Classification o clasificación de intenciones o de términos. Hay otro concepto, ¿sí? que también es transversal a todas las tecnologías de inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural tiene que ver es tecnología, ¿sí? o algoritmos, software, que utiliza modelos de Machine Learning y algoritmos para poder interpretar lo que una persona dice, habla o escribe, ¿sí? Convertirlo en bytes, pero no en bytes o bits bobos de almacenamiento, sino convertirlo en algo que nos dé cierta información para saber cómo tenemos que actuar. Es decir, le da un sentido, ¿sí? técnico a el input, ya sea voz o ya sea texto, ¿ok? Para eso es necesario procesar esa voz, procesar ese texto de una manera bastante sofisticada, ¿sí? Es súper, súper complejo, lo manipula, comprende de una u otra manera el lenguaje humano y nos permite tomar decisiones a partir de ese entendimiento, ¿sí? Fíjense, hoy nosotros tenemos interfaces con botones, ¿sí? Con menúes. Así interactuamos con los celulares, así interactuamos con las cosas, con los aparatos, ¿sí? Si queremos prender la luz de nuestra casa, vamos y presionamos un switch de un on-off de un interruptor en nuestra casa, ¿sí? En un futuro, y le hablo de un futuro no muy lejano, la norma, el estándar, va a ser todo interacciones por medio de voz, ¿sí? Que básicamente esto es procesamiento del lenguaje natural. Nosotros nos vamos a comunicar, la interfaz de comunicación con los aparatos va a ser por medio del lenguaje natural, ¿sí? Es un tema apasionante, ¿sí? Y acá, bueno, lo voy a invitar a Dan, que es experto científico de datos. Dan es de la empresa Kipcon. Dan ha construido una tecnología de procesamiento del lenguaje natural con sus manos, con su equipo, y nos va a contar un poquito más de qué se trata o cómo funciona en profundidad esta tecnología, que es muy apasionante. Bueno, gracias Pablo, gracias a todos por venir. Pero antes de empezar con lo mío voy a retomar perdón, un slide que mostró Pablo antes. Estas tecnologías, porque Pablo recién dijo que el futuro es la comunicación a través de la voz. Eso es cierto, coincido, utiliza procesamiento del lenguaje natural para entender la voz, expresarse y todo, pero Pablo recién mostraba todo lo que ya hoy día tenemos imbuido en nuestros celulares, y fíjense que sacando la sugerencia de rutas o alguna otra cosa abajo, es todo voz, ¿no? O todo texto. Texto predictivo, asistente de voz, búsqueda por voz, traducción, voice to text, email classification, todo. El grueso de la inteligencia artificial que hoy tenemos en nuestros celulares, en nuestra vida cotidiana, tiene que ver con el procesar el lenguaje, porque es la manera en que nos comunicamos. Todavía estamos lejos de entender de manera directa nuestros pensamientos, así que lo que queda para comunicarse es la voz. Así que yo voy a hablar de comunicación. Yo pertenezco a Kipcon y tratamos de entender lo que la gente escribe en las redes sociales, en los emails, en cualquier lugar donde haya una comunicación verbal o escrita. Nosotros trabajamos sobre todo con redes sociales con cientos de miles de millones de contenidos en tiempo real. Entonces no solo hay que tratar de entender lo que está siendo dicho, sino hacerlo en tiempo real.
Para poder entender lo que alguien dice o escribió, es indispensable entender el lenguaje, porque el lenguaje es la manera que tenemos para comunicarnos. Tenemos que poder entender lo que escribe el Gabo, Gabriel García Márquez, en su lengua formal, florida y hermosa, pero también dicen que en Internet no todos escriben como Gabriel García Márquez, sino que hay otro tipo de textos como este, que escribió Gabriel 72. Esto es un texto real, yo lo recorté un poco, y podemos coincidir que este texto es irrespetuoso. Digo porque no respeta mayúsculas, minúsculas, ortografía, sintaxis, gramática, ni nada. Pero igual lo tenemos que entender, ¿no? Si queremos realmente montar un servicio que entienda texto, esto también tiene que ser entendido. Y para eso nuestro cerebro realiza un montón de operaciones muy complejas de las cuales somos totalmente inconscientes. Es totalmente ¿no? automático el procesamiento del lenguaje natural que tenemos los humanos. Nuestro cerebro está especialmente preparado para eso, pero yo quiero un poco contarles, correr la cortina y que seamos un poco conscientes de la complejidad que estamos haciendo cuando leemos algo. Para empezar, uno lee este texto de manera instantánea, pero para entender un texto es indispensable entender las palabras que lo componen, ¿no? No podemos entender un texto sin sus partes, y ya aparece la noción de palabra. Nosotros cuando leemos un texto empezamos a partir en palabras, y eso es algo que nos parece automático, instantáneo, trivial. En la escritura metemos un espacio, pero el lenguaje originalmente nace en la oralidad, ¿no? La escritura aparece después, entonces tenemos como pausas. Todo eso estamos entrenados para eso y lo hacemos fácil. Así que podemos leer rápido el de arriba, pero el de abajo también lo podemos leer con cierta facilidad. Es un poco más costoso, pero lo podemos hacer. Ahora, matemáticamente, la cantidad de formas en la que podría partirse ese texto es infinita, es gigantesca, y sin embargo ustedes lo leen de una. Entonces no son los espacios la gran marca, sino que hay mucho más conocimiento que tenemos los humanos para poder descifrar. Esto está pasando solo. Bueno, perdón. Sí, tontera artificial. Esta es media tonta esta. Bueno, la cuestión es que este texto que lo podemos leer, entonces no es simplemente un proceso en donde separamos, sino que hay algo mucho más complejo y que lo hacemos de manera instantánea. Para la computadora es más difícil porque no tiene ni letras, lee códigos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros la S mayúscula, la S minúscula ni conscientemente ni la distinguimos, pero a la computadora hay que enseñarle, che, esta y esta son la misma, esto es un espacio, y el tab también lo voy a interpretar como un espacio. Digamos, todo eso hay que programarlo para que funcione. Ahora, supongamos que tenemos ese problema resuelto. Listo, ya le damos un texto a la computadora y ya lo sabe partir en palabras como primer paso. Entonces decíamos que si yo entiendo las palabras puedo entender el texto. Entonces yo podría pensar que agarro un diccionario de la Real Academia Española, donde están todas las palabras válidas del español, se la doy a un no hablante, a una persona que no sabe español, con el diccionario ese, y listo, va por la calle, ve un cartel y busca cada palabra con su significado y entiende. O parece que eso no es tan sencillo y ya tenemos un primer problema con la primera palabra, porque Shakira es una persona, es un nombre propio y eso no va a estar en el diccionario. Si un diccionario común ya no nos sirve. Para empezar tenemos que enriquecerlos con nombres propios, nombres de grupo de música, modelo de heladera, juegos, ¿no? Entonces ya es más complejo, pasamos de un diccionario a una enciclopedia, como la Wikipedia o lo que sea, que hay que estar constantemente alimentando para poder entender. Pero después tenemos los verbos. Los verbos normalmente están conjugados en la vida real, no están en infinitivo, que es lo que uno encuentra en el diccionario. Entonces los hablantes de una lengua tenemos un algoritmo inserto en el cerebro que agarra un verbo conjugado, lo sabe instantáneamente llevarlo a la forma infinitivo, ¿no? Comeremos, lo pensamos como comer y ahí lo podemos buscar en el diccionario. Una persona que no sabe hacer esa desconjugación va a buscar comeremos en el diccionario y no lo va a encontrar. Justo comeremos es fácil porque va a estar comer y tiene algo después, pero ser, el verbo ser,
que es una porquería como verbo, todo el mundo lo sabe, tiene ser, fuimos, somos, o sea, las distintas variantes no tienen un tronco que ver una con la otra y es imposible buscarlas en el diccionario. Bueno, gustan es más fácil, sacamos la N, ponemos una R y lo podemos encontrar. Los diccionarios son machistas, no tienen las versiones femeninas de las palabras, así que para buscar una palabra que está en femenino en el diccionario también tenemos que hacer una transformación. Y además, perdón. Y además de feministas son singularistas, no tienen las versiones plurales. En español es bastante fácil, mayormente hay que sacarle la S, pero en otros idiomas es un poco más complicado llevar del plural al singular. Tenemos sufijos de distinta índole, aumentativos, peyorativos, etcétera, etcétera. De nuevo, no están en el diccionario, tenemos que saber que hay que sacarlas para poder buscar la palabra en el diccionario. Tenemos prefijos, que son varios y encima se pueden componer, me recontra archi gustan. En fin, todos esos fenómenos, un nativo o un hablante de una lengua los tiene incorporados, los hacemos de manera instantánea, inconsciente, pero a la computadora hubo que enseñárselo. Y todas estas variantes que estoy mencionando son para un texto correctamente escrito. Y hay de los otros. Por ejemplo, acá traje un popurrí de deformaciones que son habituales en Internet. ¿Ustedes pueden leer este texto? ¿Lo entienden? Gracias. Sí, sí, la idea es que digan que sí, aplaudan. Mayormente se entiende. Sin embargo, no hay una palabra bien escrita, ¿no? Veamos qué distintos fenómenos aparecieron. Bueno, a ver si saco esto. Acá tenemos un 3 o una arroba, pero... Bueno, pero estoy al día. Eso es lo importante, estar up to date. A veces me voy a quedar acá. Bueno, entonces tenemos el 3 que está reemplazando una. Sin embargo, el símbolo es distinto. Está como al revés y no es exactamente igual. Nuestro cerebro asocia como quiere, no asocia como nos enseñan. Ve la forma parecida y le pega. Y de hecho está bien. Y es un jugueteo que se hace, se llama lit. Es un lenguaje, una forma de escribir que se llama lit. Che, esto realmente se pasa solo. La arroba, su dibujo, su grafía, se parece a una A o una O, entonces se usa, por ejemplo, el lenguaje inclusivo para trabajar las dos alternativas al mismo tiempo, como se usa la E. Ahora, lo interesante es que esa arroba ya tiene dos significados. ¿Cuál de los dos darle? Bueno, ya se necesita un poco más, ¿no? Otra cuestión son los errores ortográficos. Acá me parece que Zoom ya se tranquilizó, así que puedo pararme. Los errores ortográficos, ¿cuáles son los errores ortográficos comunes? B corte, B larga, H, CS. ¿Y por qué esos errores ortográficos son comunes y uno no se confunde una J con una W? ¿Por qué hay errores no comunes? Por cómo suenan. Entonces es importante para la comprensión de un texto entender no solo los grafemas, que es cómo está escrito, sino los fonemas, que es cómo suena. Y les recuerdo que la lengua empieza siendo oral y después aparece la escritura. Y cuando aparece la escritura aparecen, por ejemplo, las ambigüedades. Tenemos dos letras para el mismo sonido, entonces uno no puede, probablemente no se acuerde cómo algo se escribe, pero más probablemente se acuerde cómo suena. Bueno, obviamente la gente escribe mal y está perfecto, todos escribimos mal, está bueno que la computadora no se pierda, entonces hay que enseñarle las equivalencias fonémicas para que se pueda entender un texto aunque esté mal escrito. Después hay otro tipo de errores como splitting, digamos, splitting es la técnica para arreglarlo, ¿no? Pero básicamente es, te comiste un espacio y hay que partir la palabra, la inversa, que es puse un espacio de más y en realidad hay que juntarlo. Fíjense todos los fenómenos que ustedes hicieron de manera instantánea para entender este texto. La repetición de letras, hay mucho para hablar, ahora la voy a hacer más corto, pero también es un fenómeno que se repite mucho, es un jugueteo que se suele hacer y no es tan evidente cómo resolverlo, porque en este caso es forro o foro.
Las dos son válidas y es una cuestión de contexto en la que nos permite definir cuál. Pero eso ya nos genera dos alternativas para forro o foro, y teníamos dos alternativas para esta o esto. Y se van multiplicando las alternativas. En un texto largo, la cantidad de variantes que se le puede dar a la interpretación de un texto crece exponencialmente. Ahora, si me permite el público, voy a hablar de estúpido. Digo, porque uno de los servicios que nosotros brindamos al analizar las redes sociales es lo que se llama moderación, es decir, si un texto, un contenido es apto o no es apto para ser publicado en un sitio. En un sitio educativo, por ejemplo, que hay que rechazar insultos, tenemos que revisar un texto a ver si parece algo como estúpido. Y esa palabra estúpido puede estar escrita de muchas formas. Yo hasta ahora di varios ejemplos de tipo de deformaciones, hablé, digamos, cualitativamente de cómo algo puede estar mal, pero quiero llevarlo a lo cuantitativo. Entonces, ¿qué lo parió? Pero bueno, podría usar que lo parió, pero voy a usar estúpido. Para una palabra como estúpido, por género y número ya tenemos 4 combinaciones, ¿no? 2 por género y 2 por número y se multiplican. Si le agregamos los sufijos, que hay muchos, pero pongámosle 10 sufijos, ya tenemos que multiplicar las 4 variantes anteriores por 10 sufijos, ya tenemos 40. Le agregamos los prefijos, que encima son varios y se pueden componer, ya estamos en 640, y todavía estamos en texto correctamente escrito. Si le agregamos esas deformaciones que mencioné antes, estamos en 38 palos. Y eso es para hacer un número conservador, porque fíjense que una de las, en amarillo, repeticiones es una de las posibles deformaciones, y obviamente podría repetir la O todas las veces que quiera. Y digo conservador porque puse en el cálculo una cantidad de repeticiones que puede venir realmente en un texto. Nadie pone 100.000 O, pero 4, 5 o 6 sí aparecen. Entonces, en un número conservador, para una palabra, 38 millones de combinaciones que hay que comprender en tiempo real. Además de palabras, hay otros conceptos, hay otros objetos que pueden aparecer en un texto, como emails u URLs. Fíjense que ahí aparece una complejidad que omití antes, que es el punto. El punto normalmente es un separador de oración, pero en este caso no. Entonces, lo que hablé antes de partir en palabras, ¿se acuerdan? Es más difícil de lo que uno cree. Uno ve un punto, pero acá va junto, pero acá no, acá este punto separa oraciones. Entonces tiene su complejidad partir en palabras. Teléfonos pueden ser escritos de varias maneras, con paréntesis, separando el código de área o no. Las fechas, infinidad de maneras. Y hay, obviamente, ambigüedad. La de abajo parece claramente una dirección, sobre todo por el año 967. Si yo les hubiera puesto 1967, y hay que ver si lo interpretamos como fecha o como dirección. Bueno, y otros elementos más que aparecen en la escritura moderna, en la escritura electrónica, como los emojis, antes no existía, y es muy relevante entenderlos, los emojis y los emoticones, porque pueden cambiar el sentido de la oración. Podemos darnos cuenta que en realidad era irónico, y todo lo que habíamos entendido es exactamente lo contrario. Bueno, para ir cerrando voy rapidito por un poco de teoría, que es lo que todo el mundo vino a escuchar. Todo esto que estoy hablando es tratar de entender el lenguaje, ¿no? Y esto no lo inventamos nosotros, ni Kipcon, ni la modernidad, ni la inteligencia artificial. Hay una disciplina que es la lingüística, que viene estudiando la comunicación hace muchos años. Ahora está la lingüística computacional, que le dio un impulso, pero está haciendo algunos aportes, pero el grueso de los conceptos ya existía. Y la lingüística que estudia la lengua, mejor dicho, es un objeto de estudio tan complejo que la lingüística tuvo que partir en varias subáreas para poder lidiar con ella. Voy a recorrer algunas de ellas rápidamente. La fonética, ya la vimos, tiene que ver con las equivalencias sonoras. Es indispensable modelarlo eso en la computadora para poder entender que algo que esté descrito... ¿Se va solo? Yo no soy. Bueno, que algo que está escrito de distintas formas, se entiende igual por el sonido. Además de la fonética está la morfología, de la cual seguramente nunca escucharon hablar, y me imagino que tampoco vieron esa palabra escrita así en su vida, digo, supongo.
Y sin embargo creo que la entienden perfectamente, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque hay una disciplina que todos tenemos incorporada automáticamente, que se llama morfología, que parte esta palabra en pedacitos más chicos, que no son letras ni sílabas, sino que se llaman morfemas. La forma de partir googleadoras en morfema es Google A, DOR, A, S, y cada morfema, cada partícula tiene su significado. Google es claramente el morfema raíz, el que más tiene de significado a toda la palabra, pero veamos rápidamente las demás. La A, ahí, la hace verbo, porque googlea, alguien googlea. Un googleador es un adjetivo, alguien que se dedica a hacer una acción con Google. La A, ya había una A antes, pero la A en esta posición lo hace femenino, googleadora, y la S la hace plural. Entonces, esta subdisciplina, que es la morfología, es indispensable para entender palabras que no están en el diccionario. Arriba de eso está la sintaxis. ¿Qué problema tiene esta frase? Que no tiene sentido. Sin embargo, cada palabra está bien escrita. No hay un problema en las palabras. Hay un problema en la estructura. Y esta es la primera vez que tenemos que dar un salto a lo que veníamos diciendo. Hasta ahora dijimos, para entender un texto necesito entender las palabras. Pero ahora vemos que no alcanza. Podemos entender cada una de las palabras y el texto puede no entenderse por el orden o la estructura de las palabras. Si esta frase la leen al revés, la gente que tiene mi edad o más puede reconocer una frase de Pepe Biondi, que era un cómico de los 60 creo, que decía que suerte para la desgracia. Entonces simplemente leyéndole al revés las mismas palabras pasa a tener sentido una frase, y de eso se encarga la sintaxis, que es indispensable. El análisis sintáctico que todos aprendimos en el colegio y nunca entendimos para qué, tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Yo tengo estas dos oraciones. Una es apta para ser publicado en un sitio de e-commerce y la otra no. En un sistema de moderación debo rechazar la primera y aprobar la segunda. Y sin embargo, la palabra clave para distinguir un caso de otro es exactamente la misma. Olvídense que esté en mayúscula, la misma 4 letras, la misma palabra. ¿Cómo nos damos cuenta, o cómo el sistema se tiene que dar cuenta que en un caso hay que rechazar o no? Bueno, no tiene que ver con la palabra, porque la palabra es la misma, no nos queda otra que tener en cuenta el contexto donde esa palabra está inserta. La palabra arma es una palabra ambigua, tiene un sentido como verbo y otro sentido como sustantivo. Y la estructura de la oración, que es lo que analiza el análisis sintáctico que todos amamos, nos hace pensar que acá en la primera está usada como sustantivo y eso es lo que está prohibido, y en el segundo caso arma está usado como verbo y ahí no hay problema. Entonces, gracias sintaxis. Nos quedan 2 niveles y los dejo con Pablo. La semántica es un nivel más complejo que está por arriba de la sintaxis. Tengo otra oración que no tiene sentido, a pesar de que cada palabra está perfectamente escrita y sintácticamente la estructura de la oración es correcta. Artículo, sustantivo, verbo, etcétera, etcétera. Y sin embargo no tiene sentido. ¿Y qué es lo que nos molesta de esta frase? Cierto, no sé cómo decirlo en español, perdón, me sale mismatch o no, que cierta mala combinación entre, por ejemplo, las latas que no nos imaginamos que descansen y si descansaran, no descansarían casas. Entonces ahí hay un problema entre verbo y sustantivo y de eso se encarga la semántica. Por ejemplo, en estas 2 oraciones no se trata de si está bien o está mal, si hay que aprobar o rechazar, sino que una tiene una connotación positiva y una connotación negativa. Uno de los términos que Pablo tenía en su inicial era sentiment analysis. El sentiment analysis es una disciplina de la inteligencia artificial que está de moda ahora para entender si alguien está contento o alguien está enojado en un comentario. Acá de nuevo la palabra mal es ambigua, se usa en un término con una connotación negativa, pero también, y esto es un cambio reciente en el lenguaje, en los últimos 20 años, por ejemplo, eso es reciente, mal se usa como un intensificador, me gustó mal, ¿no? Y la misma palabra, de nuevo, y la misma estructura sintáctica, pero ¿cómo distingo que un caso es positivo o negativo? Bueno, en este caso, como les decía, la semántica estudia la relación con los verbos. El verbo gustar, en el segundo caso, ya tiene una connotación positiva. Entonces lo más probable que si al lado de algo que te dice, che, positivo, viene un mal, es me gustó mucho. En cambio, el primer verbo, pasar, que también es ambiguo, porque hay varias acepciones de pasar. Pasar un examen, pasar un puente,
o cómo la pasaste, cómo te sentiste en un evento determinado. Bueno, si yo te digo cómo la pasé, queda neutro ese verbo. Necesita, requiere de alguien que lo ayude a darle una polaridad, a bien o mal. Entonces, en este caso, si yo digo la pasé mal, la interpretación que le voy a dar a mal es la de negativo. ¿Se entiende? Entonces, todo depende del contexto y cómo juegan las palabras entre sí. Y el último ejemplo que quiero dar tiene que ver con la pragmática, que es uno de los niveles más complejos de la lingüística. Y acá tengo una oración, ya termino. Acá tenemos una oración que está perfectamente escrita desde lo ortográfico, desde lo fonético, desde lo sintáctico y de lo semántico. Pero tiene más de un significado. Entonces yo les quiero preguntar, levanten la mano quien vota por el primer significado y quienes votan por el segundo significado. Bien. Bueno, yo le quiero comentar que a mí me parece usted es un conjunto de gente muy prejuiciosa. Porque todos asumen que es esto y no tienen datos para asumir que es eso. Si les recuerdo, por ejemplo, que estamos en una ciudad portuaria, ¿no? No estamos en Santiago del Estero. Y si yo viniese y diese esta misma charla de la misma forma, pero con un traje, digamos, de almirante de la Armada, empezarían a durar un poquito más, o si la misma charla, el mismo texto fuese dado en el contexto de una isla del Pacífico, no sé, de una base militar aeronaval yanqui, ni siquiera sabrían lo que es un submarino de bebida. A lo que voy, que la pragmática trata con lo que está fuera del texto. O sea, el texto es el texto. La decisión que ustedes tomaron de cuál de las dos interpretaciones darle tiene que ver con un conjunto de prejuicios y conocimiento del mundo y elementos como estoy vestido, en dónde estamos, de qué se trata la conferencia, que están fuera del texto, y eso es bastante difícil para la computadora interpretar, pero es de lo más importante porque es lo que nos permite entender los fenómenos más complejos de la lengua, como el doble sentido, la ironía, ¿no? La ironía, yo estoy diciendo una cosa y quiero decir exactamente lo contrario, ¿cómo lo puedo saber si el texto dice una cosa? En fin, para resumir, todos estos procesos que recorrí los hacemos de manera instantánea e inconsciente y son básicamente, en términos técnicos, un quilombo. Digamos, es muy difícil. Como decía un profesor mío de la universidad, Adrián Paenza, lo conocerán, decía, si esto parece un quilombo, es porque lo es. Por eso parece. Pero para rescatarnos existe la tecnología NLP, procesamiento de lenguaje natural, que es lo que desarrollamos, trabajamos, profundizamos y nos permite resolver estos fenómenos que lo hacemos de manera instintiva, pero pasarlos a la compu. Bueno, era eso lo que les quería contar. Gracias, Dan. Increíble, increíble. La verdad que yo cada vez, mientras más profundizo, mientras más aprendo técnicamente cómo funcionan estas tecnologías, más me sorprendo por el potencial del cerebro humano, ¿no? Fíjese, todo lo que hacemos instintivamente, naturalmente, es la verdad es algo fascinante. Pasemos rápidamente a los tipos de herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Yo las he dividido en genéricas y específicas, ¿sí? Es una división simple, también bastante pragmática, para separar dos grandes tipos de herramientas. La primera, genérica, son aquellos modelos que están entrenados con información general para mantener conversaciones, ¿sí?, de calidad de casi cualquier tema, ¿sí? Y acá yo le iba a hacer preguntas a ver si conocen alguno, pero están acá, así que no les voy a preguntar. La herramienta trending hoy, genérica de inteligencia artificial, es ChatGPT. Perfecto, perfecto. Hay otra que está muy buena, chicos, que es BART, que recientemente la han lanzado Google, viene un poquito atrás de ChatGPT, pero es increíble, increíble. De hecho, en Gmail vamos a ver un nuevo botoncito dentro de poco que dice Help me write, ayúdame a escribir. Recuerden, dentro de poquito vamos a ver un botoncito que dice ayúdame a escribir. Vamos a poner algunas palabras, le vamos a poner Help me write y automáticamente nos va a redactar el mail, ¿sí? Gmail, ¿sí? Con la tecnología BART.
tenemos ChatGPT, BART como genéricas y después tenemos herramientas específicas, ¿sí?, que usan las distintas tecnologías de inteligencia artificial para abordar problemáticas sobre algunos tópicos particulares, ¿sí?, de alguna industria, de algún tema, ¿sí?, en particular. Por ejemplo, no sé, la identificación de imágenes o la creación de imágenes, ¿sí? Hay tecnologías hoy específicas de inteligencia artificial que nosotros con texto le describimos qué imagen queremos que construya y con algoritmos y todo esto que venimos hablando, machine learning, interpretación del lenguaje natural, te crea una imagen, ¿sí? Vos si pones, no sé, quiero una foto de un unicornio en una fiesta con un pastel en un parque de diversiones, bueno, te crea muchas versiones de esa imagen. Es increíble. Esa es una herramienta específica de creación de imágenes, ¿sí? Para traducir documentos, para crear copies o tweets, ¿sí?, para redes sociales, ¿sí? Hoy hay herramientas específicas que te ayudan a... son especialistas en marketing, ¿sí?, y le damos ideas y te ayudan a crear textos, párrafos, ¿sí?, para distintas redes sociales para ayudarnos a publicar, a promocionar ads, publicidades o a generar algún contenido para redes sociales. Imágenes médicas, procesar imágenes médicas, ¿sí?, eso también está, lo hablamos hace un ratito. Pero bueno, vamos a dedicarle un par de slides a hablar de ChatGPT, ¿sí? Hoy ChatGPT es como no es solamente trending, no es solamente moda, ¿sí?, como puede haber sido el metaverso hace un tiempo. ¿Se acuerdan que en la pandemia el metaverso estaba ahí, todos, no sé, íbamos a estar todos en el metaverso, el mundo real iba a pasar a ser mundo virtual? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, se pinchó. Fue una burbuja que Meta, Facebook, invirtió miles de millones de dólares y se terminó difuminando, ¿no? Se terminó pinchando, pero ChatGPT hoy es una realidad, ¿sí? Es una realidad, está innovando en un montón de aspectos y bueno, vamos a ahondar un poquito, ¿sí? ChatGPT básicamente es un modelo de inteligencia artificial de procesamiento lingüístico, ¿sí? Ahí lo linkeamos un poquito, lo enlazamos a todo lo que comentó Dan, capaz de generar textos similares, ¿sí?, a como lo haría una persona, de interpretar y de generar respuestas tal como lo haría una persona, ¿ok? ChatGPT es un chatbot, concretamente ChatGPT es un chatbot que tiene también una API que, bueno, es capaz de responder diversas preguntas que le hacemos nosotros, las interpreta, las comprende, ¿sí?, entiende el contexto también, puede entender lo que vos venís conversando anteriormente, puede entender distintas variables de contexto en paralelo y en base a ello construye una respuesta que en muchos casos es hasta una respuesta, puede ser una respuesta creativa, ¿sí? Es una herramienta muy sofisticada, muy avanzada y que fundamentalmente, y nosotros más allá de, no sé, de usarla como psicólogo, de poder jugar, hay aplicaciones concretas para nuestras empresas, para nuestros negocios, que vamos a ver a continuación, ¿sí? Algunas de las características, como hablamos hace un ratito, tienen la capacidad del procesamiento del lenguaje natural, lo de Dan, ¿sí? Son dos conceptos lo que quiero que se lleven hoy, chicos: machine learning y procesamiento del lenguaje natural. Esto es como, son tecnologías transversales, ¿sí?, que impactan en prácticamente todas las tecnologías de inteligencia artificial. ChatGPT comprende ese lenguaje natural, ¿sí?, y escrito, ¿sí?, y responde o crea respuestas coherentes, ¿sí? Eso también es una gran diferencia respecto a otras tecnologías que había antes. Son muy coherentes las respuestas que te da ChatGPT, ¿sí?, y te responde a consultas o problemas que vos le plantees, ¿no? Genera textos de calidad, ¿sí?, en varios idiomas, y escuchen esto, incluido poemas o cuentos, ¿sí? Es increíble. ¿Sabían esto? ¿Todos sabían? Levanten la mano, ¿quién conoció ChatGPT? Espectacular, buenísimo.
La herramienta cuenta con un amplio conjunto de datos sobre variedad de temas, amplio conocimiento, ¿sí? Dicen que ChatGPT corrígeme Dan, fue entrenado con 150 millones de variables. Nadie sabe bien qué significan las variables, pero es impresionante todo el conocimiento que han inyectado en esta tecnología. Entonces puede hablar sobre muchos temas, sobre muchísimos temas. Además, ¿sí? Las respuestas que realiza son personalizadas hacia tu contexto e incluso hacia tu persona, ¿sí? Vos le das contexto, le comentás cómo querés que te responda. Por ejemplo, no sé, yo te pregunto algo y respondeme como si fueras un ingeniero civil, o respondeme como si fueras un cocinero, o adapta tu respuesta a palabras simples como si yo fuera un niño de 8 años, ¿sí? Todas esas instrucciones le podemos dar a ChatGPT y te responde con textos muy coherentes y creativos. Y por último, tiene la capacidad de aprender, ¿sí? ChatGPT aprende en la medida que vos seguís interactuando con él, ¿sí? Supongamos que vos le pediste algo, le pediste una receta, como este caso, ¿no? Le dices, ¿cómo hago una ensalada César? Obviamente, fácil, te tira los ingredientes y te tira el procedimiento para realizar una receta de cocina. Y tú vos le decís, no, ¿sabes qué? Este ingrediente no lo tengo. Yo tengo este ingrediente. ¿Podés, por favor, reformular receta? Te reformula la receta. Y si vos le decís, mirá, ¿sabes qué? Soy celíaco, ¿sí? Porque este ingrediente, no, la verdad que no me hace mal, o esta forma que vos me estás proponiendo, bueno, va aprendiendo, ¿sí? Y ese dato que vos le pasaste de que era celíaco, tenías intolerancia al gluten, ¿sí? Ya lo tiene en cuenta para próximas respuestas de cosas que vos les puedas preguntar, ¿no? Es muy poderosa y es increíble. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Bueno, ayuda para cocinar, nos puede proponer un plan de entrenamiento, ¿sí? Si vos le decís, mirá, yo estoy buscando tal cosa, le das contexto, y ya lo vamos a ver un poquito más. Hay que dar la mayor cantidad de contexto posible, ¿no? Al motor, para que las respuestas sean de la mayor calidad posible también, ¿no? Entonces, si vos le das contexto, le decís que estás queriendo bajar de peso, ¿sí? Que tenés solamente 2 horas por día, que solamente tenés los lunes, miércoles y viernes para entrenar, que te gustan los entrenamientos de aeróbicos y no los entrenamientos de pesa. Vos le das contexto, le das información, ¿sí? ChatGPT te puede crear un plan de entrenamiento, a lo mejor de todo un mes, ¿ok? Nos brinda, bueno, resuelve operaciones matemáticas, obviamente, pero no solamente fórmulas, no solamente operaciones, ecuaciones, podemos decir, no, te resuelve problemas, ¿sí? Si nosotros expresamos en un párrafo un problema, una problemática, como los que nos hacían en el colegio, ChatGPT tiene la capacidad de entenderlo y es muy probable que te lo resuelva de una forma bastante coherente, ¿no? Nos brinda fórmulas, queremos saber una fórmula para hacer algo en Excel, nos puede ayudar ChatGPT. Lo asocia a BART, porque BART es como si fuera la competencia de intenta ser la competencia de ChatGPT. Esta mañana justo vi un ejemplo donde se le pide a Google Sheets, ¿sí? El Excel de Google, ¿sí? Que utiliza BART, va a utilizar BART, le pedís vos hacer un mini sistema en Excel, ¿sí? Para llevar la gestión de los pedidos de cierto alimento que yo vendo para mascotas, ¿sí? Y te crea automáticamente, vos le pasas ese prompt y te crea ya el Excel con los posibles campos para poder gestionar este sistemita de gestión, ¿no? Y te crea fórmulas y te deja como un sistema básico para que vos después lo puedas tocar. Y eso en Excel, en Google Sheets. Lo que hace ChatGPT también es que te puede, si vos le pedís, no me lo hagas en Google Sheets, hacémelo en Python o hacémelo en JavaScript, o construirme una extensión de Google Chrome que me permita extraer un texto, me lo procese y me lo guarde en una planilla de Excel. Eso también te lo puede hacer ChatGPT, ¿sí? Te crea resúmenes, ¿sí? Si ustedes tienen un texto largo, puede decir, resumime este texto por favor, te lo resume en un párrafo o en los párrafos que vos le pidas. Puede crear discursos sobre una temática, ¿no? Supongamos que ustedes tienen que dar una charla como esta y quieren hablar sobre algo, le tiran temas y te puede crear un discurso
en base a lo que vos le indicás, que con las características que vos le indicás que tenga, te genera respuestas automáticas, te escribe tweets y copies para redes sociales. Esto es muy, muy útil para marketing. Yo por ahí hablo con gente de marketing y le pregunto, ¿estás usando ChatGPT? Y me dicen, no, porque la creatividad del ser humano y qué sé yo. Y bueno, chicos, aprovechemos estas tecnologías como para generarnos esa base, ¿sí? Esas distintas variantes de contenidos, por ejemplo, en este caso, para después nosotros a eso agregarle cierta creatividad, ¿sí? Porque, aunque no lo crean, y yo quiero que lo prueben, es increíble la calidad y la creatividad que tiene ChatGPT y las distintas variantes, porque si él te responde, y si a ustedes no les gusta esa respuesta, pueden poner regenerar respuesta y te vuelve y te da otra opción. Y así de manera casi infinita. ¿Eh? Claro, lo que decía hace un ratito. Configuraciones, código, por ejemplo, no sé. Nosotros en la empresa hicimos un experimento, le tiramos un código nuestro y le dijimos, ayúdame por favor a ver dónde puede haber un error, dónde puede haber un bug, que se llama en código, ¿no? Le tiramos código, subimos un archivito, le dimos información, le dijimos está desarrollado en tal, el código hace tal cosa, le dimos un poco de contexto y nos dice, mira, es muy probable que esté el error aquí, aquí, aquí por tal razón. Y nosotros le dijimos, ¿sabes qué? Ya vimos eso, ya lo chequeamos. Resulta que no es ahí, pero te doy más contexto. Y le dijimos, mira, esto se conecta a un web service que hace tal cosa. Dice, entonces el problema puede estar en la llamada HTTP request, ¿sí? Que está usando SSL versión 1.1 en lugar de 1.2, que es el nuevo estándar. Y finalmente era ese el problema. Nosotros ya sabíamos que era ese problema, pero queríamos probar la tecnología. Por eso le digo, chicos, no tratemos de dejar nuestro ego de lado y al menos hagamos un primer intento con ciertas cosas de nuestro día a día con este tipo de tecnologías, ¿no? Porque la verdad que nos puede y nos va a sorprender. Nos recomienda canciones, series, películas, como le decía hace un ratito, crea poemas, algo que yo ni me imaginaba que podía llegar a hacer. Usted le tira un par de temas, no sé, escribimos... Estoy en una conferencia dando sobre inteligencia artificial en internet al lado del río. Créame un poema con ese contexto de 5 frases y que rime, ¿sí? Y te lo crea, ¿sí? Y rima en serio. Te traduce texto, te aconseja qué lugares visitar en un viaje, ¿sí? Pero no como un TripAdvisor, ¿sí? Que vos podés top lugares para visitar en una ciudad. No, vos le decís, mirá, a mí me gusta generalmente la arquitectura, me gusta mucho la historia, me gusta hacer tours de noche, me gusta andar en roller por la ciudad que visito, y en base a eso, en base a ese contexto, te genera una ruta o te recomienda lugares para visitar en tal ciudad basado de manera totalmente personalizada a lo que vos le estás mencionando, entregando como contexto, ¿no? Crea contratos, documentos legales, ¿sí? FODAs, por ejemplo, algo que nosotros generalmente, yo creo que todo el mundo ha hecho FODAs, o sea, lista de ventajas, fortalezas, debilidades entre dos conceptos. ¿Sí? ChatGPT te puede comparar esos dos conceptos y te genera ventajas, desventajas. Crea juegos, nos hace preguntas, explica teorías, ¿sí? No sé, explica cosas complejas en pocas palabras y de manera sencilla. El tema del SEO, ¿sí? Se está utilizando mucho para generar meta tags, para generar keywords, para generar descripciones que tienen que tener ciertas características, ¿sí? Es muy, muy útil ChatGPT para SEO. Y bueno, como decíamos recién, codifica aplicaciones, o sea, algo, ya estamos en otro nivel en donde realmente el valor de un desarrollador, de un programador, puede estar en agarrar esa base y adaptarla o agregarle una capa de valor que tiene que ya es un poquito más sofisticada, ¿no? Pero esa base, esa fuerza bruta, podemos empezar a utilizar esta herramienta. Ojo, ChatGPT no es la única que codifica aplicaciones, hay otras, ¿sí? Está Copilot, y hay varias más que están apareciendo que nos permite, que son herramientas específicas. Recuerden, esta es una herramienta genérica que hace muchas cosas, pero luego hay herramientas específicas que se dedican y se especializan en alguno de estos temas, ¿sí?
rápido, ¿cómo utilizar ChatGPT? Yo creo que todos lo han utilizado, porque la mayoría levantaron la mano, pero los que no, chatopenai.com, crean una cuenta o inician una sesión con su Gmail, pueden iniciar una sesión, ¿sí? Y acá hay algo, introduzco un concepto que es fundamental, que es la forma en que nosotros, y fíjese que decía preguntar, y lo taché y puse conversar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conversar con ChatGPT, darle contexto, ¿sí? Para que las respuestas sean de mayor valor, ¿ok? No solamente una pregunta, ¿sí? Si le preguntamos algo te va a responder, pero si además hacemos como si fuera una persona y le contamos algo y después al final le preguntamos, ¿sí? La respuesta va a ser muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Esta forma de preguntar y de brindar contexto se llama prompt, ¿ok? Se llama prompt. De hecho, hay gente que hay cursos de prompts, ¿sí? Para hacer prompts para ChatGPT. Hay gente que se está especializando, que son expertos en hacer prompts. No sé cómo se dice el verbo, Dan, promptear, no sé, el verbo con todos los términos, eso que explicaste recién, imagínate. Una palabra más para agregar ahí al diccionario. ¿Cómo encontramos prompts? Ese es el arte, ¿sí? ¿Cómo encontramos un prompt que nos permita sacar el mayor jugo posible a ChatGPT? Bueno, fácil. Google.com, ¿sí? Y ponen ChatGPT en el buscador, ChatGPT Best Prompts for ta. ¿Sí? Si se especializan en marketing, Best Prompt for Marketing. Si están queriendo hacer un email marketing, un envío de email, ¿sí? Masivo, Best Prompt for Best Subject for Email Marketing. Para que les recomiende el mejor asunto posible para un envío de email marketing que ustedes quieren hacer, ¿sí? Google te va a devolver páginas, gente que ya ha investigado y ya ha hecho pruebas, que hay miles de millones, ¿sí? Y te va a devolver páginas con ejemplos de prompts. Entonces vos agarras esos ejemplos, los pones en ChatGPT, ¿sí? Y empezás a jugar. Le preguntas de una forma, le preguntas de otra, le agregas contexto. Mira, el email marketing que estoy enviando tiene tal y tal característica, el público es tal y tal y tal, y los resultados cada vez van a ser mejor. Entonces la clave, chicos, de ChatGPT, los prompts, y busquemos en Google porque hay gente que ha experimentado y hay prompts que son extremadamente ocurrentes, creativos y muy útiles para nuestro negocio. Fíjense, explicar la computación cuántica en simples términos. O sea, ese tipo de cosas, la verdad que es increíble. ¿Cómo hacer un HTTP request en JavaScript? ¿Sí? Los buscadores, Google y el mismo, bueno, Edge, el browser Microsoft Edge, está implementando ChatGPT de manera casi nativa. Entonces ya las búsquedas no van a ser más con términos, sino van a ser preguntas. Y las respuestas ya no van a ser más resultados, hacia el top 10 de resultados. Las respuestas van a ser, que eso Google ya lo viene queriendo hacer hace mucho tiempo, que vieron que les muestra, además de los resultados, te muestra como la edad de, no sé, de Tom Cruise son 70 años. No sé, se mantiene re bien el viejo. Entonces te aparece ahí y además te aparecen los resultados abajo, ¿no? Bueno, esa forma de buscar cada vez más conversacional es lo que están trayendo estas herramientas. ChatGPT con Microsoft Edge y BART con Google. Pasemos. Entonces dijimos que tenemos herramientas genéricas, ChatGPT y BART, y después tenemos herramientas específicas. Chicos, miren lo que es esto. Herramientas específicas para determinadas cosas. Tenemos herramientas para seguridad, herramientas de inteligencia artificial. Estas son herramientas que utilizan la inteligencia artificial para algo, ¿sí? Herramientas de marketing, herramientas legales, para hacer cuestiones que tienen que ver legales, de healthcare, biológica, de imágenes relacionadas a la salud, retail, finanza, agricultura. O sea, no me voy a poner a ver esto, ¿sí? Tenemos más, ¿sí? Miles y miles de aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial para agregar esa capa inteligente, ¿no? Más cognitiva, más utilizando machine learning, utilizando el procesamiento del lenguaje natural, utilizando análisis semántico para determinado
tarea específica, determinada industria, determinado problema específico, ¿sí? No vamos a ver prácticamente ninguna de estas, ¿sí? Vamos a ver algunos tipos de herramientas nomás ahora en un ratito, pero antes les quiero dejar cómo yo busco herramientas específicas de inteligencia artificial. De vuelta, Google, y ponemos en inglés Top AI Tools for ta. ¿Ok? Top AI Tools for, no sé, Create Images. ¿Sí? Top AI Tools for Build a Web Page. Si ustedes van a hacer un sitio web, ¿sí? No les cuesta nada. Prueben estas herramientas. Hay herramientas que te construyen sitios web con inteligencia artificial en muy poquitos pasos, con muy poco input, muy poco contexto, y está muy bueno de vuelta para tener esa base que a lo mejor un diseñador le llevaría días y bueno, y con un costo un poquito más significativo, ¿no? Fíjense, resultados. Las 11 Best Machine AI Translation Tool, 7 Best, Es gente que se ha dedicado ya a probar herramientas, ¿sí? Algunas de estas, y te recomiendan el top. Las mejores, ¿sí? Hay muchas de estas herramientas que son gratuitas o tienen su plan gratuito. Hay otras herramientas que cuestan $50, $100, que si ustedes realmente le sacan jugo, ¿sí? El valor, el retorno de esa inversión, que puede ser $100, que voy a decir, uy, $100, lo multiplicas por 4.90 hoy, puede ser un montón de plata, pero en realidad ese retorno es muchísimo mayor a esa inversión que vos hiciste, ¿no? Entonces, sean abiertos a probar estas distintas herramientas cuando arranquen proyectos o que tengan problemas particulares específicos. Y me quiero detener en un tipo de herramienta específica que se llama, que son los clasificadores de intenciones. Es un tipo de tecnología, ¿sí? que te permite inferir, que esto es lo que hablamos de Machine Learning, ¿sí? La tecnología detrás de esto es el Machine Learning, pero nos permite inferir la intención de un mensaje nuevo que esté ingresando, ¿sí? ¿Cuál es la intención de ese mensaje? ¿Qué es lo que dice ese mensaje? A través de un entrenamiento previo, ¿sí? Es decir, se entrena un modelo, ¿sí? Se entrena este modelo de Intent Detection, ¿sí? Un modelo de Machine Learning que está detrás de esto, con ejemplos, y cuando venga un nuevo ejemplo, el sistema me va a decir a mí, che, mirá, este nuevo ejemplo puede que tenga que ver con esto, con cierta probabilidad. ¿Ok? Eso se llama Intent Detection o clasificación de intenciones. Por ejemplo, no sé, le enseñamos al modelo que cada una de estos tipos de frases, ¿sí? Me gustaría retirar dinero, me gustaría un poco de cash, cada una corresponden a retiro de dinero, ¿sí? Esta sería la intención. Entonces, cuando ingrese un nuevo input, un nuevo mensaje, que no necesariamente tiene que ser igual, porque si fuera igual la probabilidad sería 100, porque es un like igual, ¿no? No. Puede ser distinto, puede tener incluso distintas palabras, pero esta capacidad de poder inferir, ¿sí? Con inteligencia, podemos decir, lo que hace es, con cierta probabilidad, te dice, mirá, este cliente es muy probable que esté queriendo hacer un retiro de fondos de tu cuenta bancaria. Entonces, cuando se detectó la intención, nosotros podemos reaccionar con una acción. Por ejemplo, una respuesta prediseñada, un etiquetado, un ruteo, ¿sí? Y ya lo vemos. Dale, ya terminamos. En general, estos clasificadores de intenciones son APIs, ¿sí? Donde le inyectamos ejemplos, enseñamos, ¿sí? Estos ejemplos en general pueden llamarse intents, pero también pueden llamarse categorías, label, tags, ¿sí? Asociados a estos ejemplos, le decimos, che, mira, bueno, este ejemplo, mira, quiero consultar mi balance de cuenta. Bueno, esto es consulte saldo. Ese consulte saldo es un intent, es una categoría, es un label, ¿sí? Dependiendo de la API, lo llaman de una u otra forma. El mensaje luego, ¿sí? Entra y el modelo responde con los distintos intents y con ciertas probabilidades, ¿sí? Por ejemplo, es muy probable, con una probabilidad de 0,97, que vos me estás preguntando sobre el producto notebooks y accesorios. O sea que es una probabilidad altísima, ¿sí? Porque es entre 0 y 1.
¿Para qué se utiliza esto? Autoetiquetado para reporting, autorruteo, para skills con seniority específico. Por ejemplo, decir, mira, si preguntan por esto, el cliente, y bueno, derivarlo a un grupo de agentes que tengan mayor capacidad para responder eso, que tengan más seniority, que sean problemas más complejos, ¿no? Se detecta intenciones para poder responder con una respuesta prediseñada, lo que hace un chatbot. Detecta insultos, moderación, lo que comentaba Dan hace un ratito, ¿sí? Modera, automáticamente elimina o oculta mensajes que son detectados como insultos, ¿sí? Y algunas herramientas que lo ofrecen, bueno, WiseCX, que es nuestra herramienta, Google Dialogflow, también tiene un sistema que es muy simple y muy bueno para detección de intenciones, IBM Watson, Zendex, PolyAI, ¿sí? Son algunas de las herramientas. Social Listening, ¿sí? También lo comentaba Dan hace un ratito, es un tipo de plataformas que permiten monitorear en tiempo real todo el flujo, todas las interacciones que hacen los usuarios sobre nuestras redes sociales y sobre las redes sociales de nuestra competencia. ¿Ok? Eso se llama Social Listening. Usa una tecnología avanzada, una tecnología semántica avanzada, y de acuerdo a un modelo preconfigurado por lingüistas, ¿sí? Puede también categorizar automáticamente, puede sacar reportes automáticamente, ¿sí? En general, bueno, son redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, las que se aplica este tipo de herramientas, y puede ser cuentas propias de la competencia. ¿Para qué sirve? Salud de la marca, benchmarking, moderación automática, gestión de crisis, segmentación, ¿sí? Algunas herramientas, Keepcom, ¿sí? La herramienta de Dan, Sprout Social, HotSuite, TweetReach, Mention, Agora Pulse. Este es otro tipo, Speech Analytics, ¿sí? No me voy a detener tanto, pero son básicamente soluciones que analizan profundamente conversaciones. Esto también es extremadamente útil para los negocios, para contact center que quieren entender de qué se está hablando en diferentes canales. Puede ser la voz, telefonía, puede ser web chat, WhatsApp, todos los canales conversacionales, ¿ok? Estas soluciones se llaman Speech Analytics. Y por último, yo después les paso esta presentación, chicos. Por último, la estrella son los chatbots. Los chatbots ya existen hace varios años, pero hoy creo que hay muchas oportunidades de utilizarlos mejor, ¿sí? De aprovecharlos mejor. Básicamente un chatbot es un asistente automático que se comunica con los clientes, con los usuarios, a través de mensajes de texto, ¿sí? Por eso es chatbot, ¿sí? Los canales más comunes en lo que se puede implementar un chatbot, ¿sí? Acá piénsenlo en su negocio, en su empresa, es web chat, WhatsApp, Twitter directo, Facebook privado, Instagram directo, ¿sí? Es muy fácil hoy implementar un chatbot en estos canales. Ya si queremos irnos a otros canales ya es un poquito más complejo, pero en estos, hoy en día hay herramientas donde de manera muy simple se implementan chatbots. Hay dos tipos, los guiados con menúes, ¿sí? Y los abiertos que utilizan full procesamiento de lenguaje natural, ¿sí? Y después están los híbridos, donde te dan los menúes, pero a su vez te dejan abierto el texto, el cuadro de texto abajo, para que vos puedas hacerle una pregunta con texto abierto, ¿no? Los híbridos, de mi punto de vista, son los más eficientes, son los mejores. Ventajas, ya lo sabemos, ahorro de costo, Customer Service, Lead Generation, son contextuales también, están conectados sistemas internos, ¿sí? A Web Service. Nosotros podemos decir que configurar nuestro chatbot para que se conecte a una API nuestra y nos devuelva una consulta de saldo, o nos devuelve el estado de un vuelo, ¿sí? Y eso es muy, muy fácil de implementar, ¿no? Ni hablar para preguntas frecuentes, eso es lo básico. Y por último, chicos, algo importantísimo, es un par de consejitos que les quiero dejar, es el diseño del flujo, ¿sí? Eso, ustedes si van a diseñar, yo les digo que es fácil, pero es fácil la herramienta, pero acá lo más importante es que ustedes se sienten y en papel o en un Excel, antes de contratar una herramienta de chatbots, diseñen la conversación, diseñen el flujo, revisen o entiendan cuáles son los posibles intents en su negocio específico, ¿sí? Y arranquen por aquellos intents que son más frecuentes y son más fáciles de implementar, ¿ok? Otro consejo, háganlo incremental, es decir, no esperen. Nosotros hemos tenido clientes que han venido con chatbots gigantes que son meses y meses de desarrollo, no tiene sentido. Elijan
3 intenciones, las más frecuentes, las más fáciles de implementar, y ya lancen una primera versión de ese chatbot, ¿sí? Un 20% del volumen de consultas que ustedes automaticen con un chatbot ya es un montón, ¿sí? Son 2 personas de 10, ¿sí? Un 20% que van a estar aplicadas o pueden abordar otros problemas más complejos o pueden dedicarse a otras tareas y no responder preguntas frecuentes, ¿sí? Entonces, incremental, ¿sí? Hagan versiones y vayan agregando intenciones de a poco, pero en producción. Híbridos, ¿sí? Para mí esos son los mejores. Asesórense con buenas prácticas, lean, asesórense con la empresa que contratan, ¿sí? Porque hay buenas prácticas de diseño que son muy simples y son básicas. Y por último, chicos, las vías de escape. Siempre, en todo momento, si es posible, déjenle a la gente, al persona, al usuario, déjenle una vía de escape para que hablen con un agente, ¿sí? Siempre, ¿sí? Porque una de las ventajas de los chatbots es que aumenta la satisfacción. Pero si la persona no quiere un menú, no quiere lo que vos le estás proponiendo, quiere hablar con una persona humana, y démosle esa opción, ¿sí? No lo dejemos en un loop infinito porque eso nos juega en contra y bueno, nos va a impactar negativamente en la satisfacción de los clientes, ¿sí? Bueno, esta es nuestra herramienta para diseñar bots, ¿sí? Todo drag and drop, todo con acciones, eventos, y muy simple para construir un bot. Herramientas, algunas herramientas, y listo. Terminamos.